Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, es un nuevo directo. Eh, Bienvenidos a Motorsport Manager con novedades, porque traigo novedades para este episodio. Y es ruedas de prensa. De esto que he preparado para que haya una sección de rueda de prensa después de cada carrera. Así que y ahí podéis preguntar todo lo que queráis, cuando queráis y como queráis, ¿vale? Damos la bienvenida a Loco, a Alberto Ferrer Gamer. Buenas tardes, una pregunta. ¿Te han reclamado? No, a mí no me han reclamado nunca la canción de Fórmula 1. Me han reclamado la imagen sí, pero la música no. O no es por el momento, pero no. Bueno, vamos a empezar. Poco a poco iréis viendo las mejoras que he ido poniendo, ¿vale? Ya que vayamos avanzando, dame un segundo, que si no, difícil es poder... Eh, sería jugar. Bueno, vamos para allá, a ver dónde lo tengo. Vale. Fin. He hecho variaciones en el sentido de que he puesto mejoras. He contratado nuevos ingenieros, por eso el título lo he puesto el que he puesto. ¿Vale? O sea, no es porque no haya querido ni por cosas por el estilo. Vamos para darle caña. Vale. Carga. Podemos darle. Vamos a ver. Vale. Entramos. Vale. Como veis en personal he fichado, bueno, está Pat Fry que ha fichado. He fichado a Simon y a Andrea Stella, ¿vale? Andrea Stella suena más porque ha tenido más relación con Fernando y más cosas de estas, ¿vale? O sea, sonará bastante. He puesto mejoras en el coche de caja de cambios, que estará en 13 días y 22 horas. Así que iremos viendo a ver poco a poco cómo irá avanzando la cosa, ¿vale? Así que vamos a darle a continuar. Vale, carrera de Fórmula 1 que se simula. A ver si se me aguanta el móvil para leer los comentarios. Bueno, da igual, si no, pues da igual. Vale, vamos para allá. Primer gran premio de este episodio. Vale, vamos para allá. Gran Premio de Gran Bretaña. Escucha todo bien.
demasiado fuerte esto. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo anda el juego? Pues perfecto, aquí estamos. Hemos fichado ingenieros, ahora mismo los acabo de mostrar. Como sabéis, ruedas de prensa he metido ahora y será después de cada gran premio, después de cada carrera, pues tenéis un momento para preguntar lo que queráis. Y yo haré un breve resumen de lo que ha sido la carrera en general y todo esto, ¿vale? Ya que los pilotos no quieren salir a dar la cara, pues la tendré que dar yo. No hay más remedio. A ver, simulamos. Vale, Marquelo ha quedado el 11, Meri el último. Vamos para la clasificación. A ver qué tal. Simulamos y vamos para allá. A ver qué tal lo hacen nuestros pilotos. Bueno, empieza a llover, pues esto se va a quedar como está. Pero bueno, estamos mejorando porque estamos a 6 décimas, cosa que cuando empezábamos estábamos a casi un segundo. O sea, hemos recortado 3 décimas, creo, que si no me equivoco. Con respecto a la cabeza, sé que estamos mejorando poco a poco y se está notando. Vamos para allá. Vale. Vamos para la carrera. A ver si tenemos suerte. Bueno, Merrick se ha dormido. Markelov un poco taponado ahí. Markelov remontando, ¿eh? No, 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 no tenía penalizaciones. Lo que hemos clasificado mal. Bueno, y como acostumbramos a clasificar últimamente. Pero bueno. Ojo, Markelov. Markelov está on fire, macho. Tiene ritmo, Markelov. Ojo, empieza a llover. Ojo que empieza a llover. Pronto nadie entra. Voy a entrar ya yo, me la juego. Espérate, no. Pero voy a jugar con Mary. Porque si sale mal. Y así Mary puede remontar. Vale, vamos a reparar esta pieza. Bueno, vamos a parar con Markelov también. Vale, parada buena. Perfecto. Charging battery. Mic off. Pero porque ¿qué pasa ahora con los cascos estos? Habrá que cargarlos. Lo más seguro, porque me acaba de decir que los cargue. Da igual. Dame un segundo. A ver si...
De todo, vamos a pausar un poco todo. ¿Estaba escuchando el juego o no? ¿O no? Perdona. Con el móvil estoy acostumbrado a hacerlo con el PC y esto. Decidme si se escucha gente, porfa. Porque sería interesante. Mira, vamos a hacer una cosa. Vale, sí. Ya lo estoy escuchando. ¿Lo que hago? Vale. Bueno, a ver si podemos solucionar estos problemas de audio que tenemos. No acabe la carrera. Si me puede decir por el chat si se escucha o no, os lo agradecería bastante. Llamar que luego venga, va, que tú puedes. He habido un accidente, no me he enterado. Ni de eso me he enterado. Ahí. Vale, hay gente que aún está con los de seco, Marcelo va sexto. Vamos bien. Mary va remontando poco a poco. Yo con Mary decimoquinto me daría por satisfecho. Marcelo ya saca puntos, ya sería lo mejor posible. Por la lluvia que se equilibran las cosas, pues eso en teoría. Bueno, veremos. Markelov aguanta, a falta de 15 vueltas. Vamos allá, venga, vamos. Markelov. Está pillando creo que el set. Lo está pillando. Vamos con intermedia. Vamos, Markelov. ¿Qué quieres que hagas si no puedes calentar los neumáticos? Lo tienes que hacer tú, hacerte un poco de drift y calentarlos. No puedo yo no te puedo decir nada. O sea, que no puedo hacer nada. Yo puedo apretar, dice que apretes el motor o que apretes el combustible, lo que sería poner enriquecida en Fórmula 1 para que lo entendamos. Un poco más. Está pillando el séptimo y no. A ver el séptimo. No, la verdad es un poco más gastadas que las nuestras. Está difícil la cosa, ¿eh? Cantan nosotros. Bueno, séptimo porque alguien ha parado, parece ser. Parece que es la pista. Poner esto. Pues está secando la pista, me interesa aguantar con estos neumáticos a ponerlos de seco. Ahora mismo perderemos posiciones claramente porque Marque lo va ahorrando. Hostias. Vamos a ver, vamos a probar con unos super bandas. Pero un poco aquí. Aguante. A Mary, para en boxes. Sobre la rueda delantera del equipo. Decirle que pare y que. Vamos, Markelov. Joder, nano.
Para, perfecto. Eso no. No, error en la parada, no me lo creo, no me lo puedo creer. Siempre que vamos bien, hay algo que nos fastidia. Buah, quedan menos de 12. Vamos a lo bonito. Vamos. Se me queda en esta posición y ya me parecería bien, pero realmente pues quiero quedar en mejor puesto. Vamos realistas. A ver si puedo apretar un poco más que los neumáticos. Viene de letraz. Dando, los muelles y con el cuchillo de los dientes bien. Ángela a él, no sé si podremos guiarle o no. Pero, hay que ver. Tenemos los neumáticos algo más nuevos. Torto. Parece que de letras no puede. Por lo menos parece. Eric que va a decir cambiar ruedas. Ahorrar. No, las ruedas. Hay que intentar aguantar esta posición. Vale, súper sonoro. Ignorar, ignorar. Las ruedas. Algo. Ruedas no. Ruedas. Destrozar, sí, hace falta. Eso es el combustible. Van un poco al pelo. La vuelta final prácticamente. Llego a atacar. No vamos a poder porque no tenemos 3 vueltas más, que si no lo pillamos. Ah, el 11. Décimo. Ay, no vamos a quedar a las puertas. Bueno, nos hemos quedado a las puertas de poder. Ay, no. Ahora miraré a ver qué pasa con el juego. Y ir pensando las preguntas para la rueda de prensa. Vale, avanzamos esto. Todas las puertas y sacar un puntito. Ay, qué rabia. Bueno, pues rueda de prensa, señores. Raca. Venga, hagan sus preguntas que tienen. A ver, si yo tengo que sacar un veredicto de lo que ha sido la carrera esta, pues tengo que sacar que ha sido un poco fortuita con Markelov.
realmente, pero Mary le tiene que mejorar bastante, ¿eh? Mary tiene que mejorar bastante o se irá al carré, ¿eh? Digo, en serio esto. Me pregunta gente, pues seguimos. Madre mía, ¿cómo has metido los micros? Pues con un croma. Vamos a números rojos, no lo sé. Por cierto, gente, antes de nada, ¿queréis ver un gameplay del Fórmula 1 2019 que han salido hoy? Y se ve la IA y se ve un circuito nuevo, ¿queréis verlo? Dale seguir. Ahora que estamos aquí un poco con Fórmula 2, Fórmula 1, todo el rollo. Para que después sale delito de Fortnite y no me interesa. Pues lo pongo. Más. El juego. Vale. Vamos a ponerlo. Espérate un segundo. Vamos a verlo todos juntos. Voy a ponerlo. Dame un segundo. Ese tiene Madruk. Tengo que decirlo como se pronuncie. Porque yo no soy inglés ni de nacimiento. Pero te voy a tener que entrar al juego porque estar como. Porque si no el ordenador me irá muy petado y no contará. Tengo que estar viendo a trozos. ¿Te interesa? No. Vale. Esto haré ya un directo especial reaccionando y comentando todo. Pero ahora porque ha salido, ¿vale? Porque lo hice también con el primer trailer que salió cuando Ruby creo que fue un modo trayectoria. A ver, carga. La wegea. Vale. Estará en inglés, ¿vale? Es el único problema. Pero podemos. Y se ve el menú también. Espérate un segundo. Porque creo que tenemos dos gameplays ahora. Que tenemos dos gameplays. Tenemos dos gameplays, no, señores. Vamos un poco la IA, el menú, el podio y todo. We saw with the Bahrain gameplay, you can really see when we're going around in that race, but you can see here the improvements made to the models as well, just a lot better, like especially the F2 right. So you're just looking at the kind of replay. Vamos primero con el de Tinemadru, porque me interesa más, se ve más eso. Ahora va subido uno, un gameplay en Mónaco. Vale. Vamos a ver un poco el menú, vamos a ver un poco todo. A ver.
Vale, aquí lo tenemos. Vale. Dentro vídeo. Pero ¿por qué no escucho nada? Un segundo, espérate que no escucho nada y no me interesa. Ah, vale. Vale. Está en inglés, pero podemos ver algo. Bueno, que vemos un accidente. What is up, guys? And Ahí tenemos el welcome menú. to F1 2019. Huge thank you to Codemasters for inviting me down to their studio to record this gameplay just for you guys. Madre mía, mola So, mucho el menú yeah, ahora. big props Lo han go to them. cambiado. Without, you know, all your support, Madre watching my mía, videos over las the letras years, oficiales. it's Ya awesome. tocaba So, Codemasters. huge thank Que you. pusierais letras oficiales. Leave a like, subscribe to see Prácticas, plenty more F1 clasificación, 2019 formación, content. lab. Navasai. Creo que el circuito de Did Francia. record a lot of videos from this, Vale, voy a hacerlo por pantalla capture completa. event. I Vale. recorded about an hour's worth of footage, but I was able to capture a lot of different tracks. Flashbacks, pack perme, vehículo, daño del vehículo, subscribe to the flags, channel to see lots race of stars. those. Ah, Today esto we're sigue gonna be racing igual. around the French Grand Prix in Paul Ricard, driving Daniel Ricciardo's Renault. Vale. And we're gonna see Bueno, aquí tenemos un poco la pantalla de cara, que parece que es algo igual que como estaba el año pasado. So let's jump into the race A de now. carga. Kick it off, Crofty. It's that time once again, the final moment before lights out and the charge down to turn 1. Madre mía, ¿no? ¿Y esta cinemática? We'll find out soon as the French Grand Prix gets underway. Hostia, hostia. Race day yet again and ¡Hola! chat, Anthony Davidson. And our racers are certainly in for a rough day today. Pues esto será la parrilla de salida. Ah, no, vale. Está bugueado, vale. No he dicho nada. Pensaba que sería la parrilla de salida, en plan que iba a decir el orden de cómo salía cada uno con los coches. Digo, esto está guapo. Valtteri Bottas. Vamos con medio oficial, medio no oficial. Vamos a Max Verstappen. Verstappen. La pole parece. It's time to see how our A ver. drivers are stacking up after yesterday. Ya nada, pues nada. No nos ha dejado verlo. Okay, be wary of the cars ahead braking suddenly into one. We could ruin our race if we hit them. Good luck. Okay, here we are for the race. We are starting Oh, from se ve P12 bien, on the Bueno, ahí grid. tenemos a This Carlitos. French Grand Prix, driving is Daniel Ricciardo. Ojo, los sectores Private aquí. lights and away we go Eso for está our muy buen first, detalle, Although not my first race on F1 Circuito de 2019. Francia. This is actually race number 3 or video number 3 that I'm doing. I've got many Ya videos. te lo sabía, el morro delantero ahora se ve menos. Regarding this Madre gameplay. mía. ¡Hostia! Le han dado. Okay, let's Bien, bien. forget Cielo that flag, happens. como al oficial. Have a cheeky El restart HUD and parece go again. medio oficial, medio no. So yeah, like I said, I only had like Está an bien. hour or so to record with the game, so I had to Peders pick ahí out some también of the sale. cutscenes that you might have Pero seen contra earlier, revolución like con los the números starting oficiales grid. también. Madre mía. Lots of new graphics. Madre mía, We'll madre get to mía, that, que parece que aquí ha habido currada. as we see fit, but Está en work in let's see what's progress going on aún first. esto. Here we go. AI pretty aggressive. I found Ahí se vuelve a dar con el the hash de game. Magnussen, como no. Siempre es el mismo, el que tiene que dar. Say that, you know, AI modeling and their behavior traits and whatever is one of the last things that Sainz gets, se ha pasado. worked on for the game, as in like they keep on working on that right up until the release of the game. So Muy bien, se llevan AI ahí el behavior cono. and stuff could be still subject to change. También que hayan puesto el cartelito de TAR de las curvas. En inglés TAR es curva. TAR 7, TAR 8. Work in progress, Pues as you está can bien, see. buen detalle. But yeah, Los neumáticos se nota que han puesto que brilla más. La IA que te aguanta sigue como el año pasado, aguantando, por no decir otra cosa. Come back to this video later and you'll be able to see it. But anyway, good El mapa start. no ha cambiado, el We dropped minimapa a couple de of abajo a la places and now izquierda. we've gained them back again, back to P12. Yeah, France has undertaken a few changes compared to last year's iteration. Yeah, a few of the A ver si dentro de poco vemos gameplay del modo running trayectoria, turns que 1 and también me 2, interesaría. more undulated, Que queda I un would mes y pocas say. semanas.
Just, Un mes y just a una few semana more, o dos quedará. curbs and stuff are a little bit Para que different salga. here and there. So it's quite interesting to see the Ahí comparison. bloquea. Although looking at it now, Estaría bien que si bloqueara se viera un poco el plano. Si haces un plano que se notará que el coche todo vibra. Eso es realista. Yeah, really Pero bueno, cool to see they've worked on specific tracks. Monaco is está another ahí one detrás that's had a lot of de work done. Hulkenberg. And you'll see that La video Fast Lab. later today. Igual que el de la Hopefully, realidad. Y es que being a good lo han hecho YouTuber. perfecto esto. You are derating. Lower the ERS deployment mode before you hit your deployment limit. And yeah, Jeff giving us a warning there that we've used too much battery on one lap. Hulkenberg going for a big lockup Madre mía, there a into punto de turn darse. one. That's one thing as well. The lockups Son 5 vueltas, el gameplay. O sea, que el gameplay es algo larguillo. achieve in this game. 12 minutos de gameplay. I Joder, noticed, but qué bien. I can't be 100% on that. I was using a kind of a different setup when I was at the Codemasters offices. I was using a Vamos al sector 1 que le sale en verde, no en morado. La que viene mejorando vuelta. Y en lo normal y se le va y accidente. But that is our sound of the Grand Prix getting up on the curb. That's another thing as well. Arav said this, who is also at this Muy bien. Bueno, que tenemos la repetición, como se ve. Qué bien se ven los coches, los colores. And that is the perfect example of Pega de atrás y hasta luego. Yeah, when you pick up F1 2019 for yourself, just beware the curbs can be ¿Cómo se ve deadly. I desde la just parte touched it. trasera? You could run over that all day in F1 2018. Fletch esos que hay en la el trasero. El buen flashback que usa. Been worked on in the physics, I suppose. Another thing, handling wise, is that the setup. Mira, el delantero se nota que está más alto, ahora. Anymore, so that's a huge, Le pasa no sé como nada, como quien dice hola. Pero la curva pues aguanta. ¡Oh! ¡Qué bien nos lo vamos, verdad, con este Fórmula 1 por lo que parece! But apart from that, I've got to say that the handling of this game hasn't overly changed all too much. It's really just been a small refinement over the. Yo no sé por qué todos los gameplays nos sacan con el Renault, macho. Ya va siendo. Bueno, el de Araba ha sido con el Ferrari. Eso estoy bien, pero ya va siendo hora de no ver el Renault con todo lo roso, que ya lo tenemos muy visto. Madre mía, madre mía. Vamos arrancando la. Uy, se han dado. No sé si tiene puesto el daño. Fast lap ahí de Lewis Hamilton. We should probably move on to the graphics, shouldn't we? They all look pretty nice. The DRS or ERS graphics at the bottom right. DRS en hable. Madre mía, está clavado. Es como el de la vida real. Alberto, no es momento para ver eso. Es un error de conducción suyo o del juego. No va a ser lo que haya sido error suyo, pero no te falta ahora analizar el accidente. No estamos para eso. Estamos para ver el gameplay y para disfrutarlo. It seems that, well, France has always been a track that's been really brutal on the ERS usage, so it's very hard to recover some of your battery, and I'm really starting to Mira el rebufo, get to like laps el 4 and 5 and DRS. see how really low on battery I get and Ay, how que no my puede. pace kind of drops off. Hello, just giving you a bit of a wave in the. En la tarde, bloquea y para adentro. Jeez, I can't talk today. But anyway, that was a nice move on K-Mag. We are up to P12. Well, back to where we started in this Grand Prix. And it's been one of those A races. ver el podio, in the cómo se turn one. lucirá. ¿Ha cambiado algo, no? Parece que ha cambiado. Yo he visto un trocito del de Araba y parece que ha cambiado. Ahora lo confirmo. Bueno, ahora lo veremos. K-Mag is in the slipstream once again. And I'd hazard a guess to say that he's going to get me here on the run into the middle sector chicane. No, he doesn't. We're later under brakes. So that might be the 90-odd AI. Esto es PC, ni idea. Parece que sí. Bueno, ahí sí que atacó mucho el piano. Ahí atacó demasiado el piano. ¿Qué hace Kubica tercero? Ahí decimos tercero, tío. Eso con demás está fatal. Ya empezamos con el primero. Con la primera bronca. No, ahí se da con Sainz. DRS, madre mía, photo finish. No, está falta. While I was racing on this game, I just thought I'd test this game to its limits a little bit. In all the different gameplay videos that I did a wet race at Spain where I did a pit stop and I did some weird things. That's me getting wild on the curve. ¿Pero qué hace Kubica decimotercero? Es que aún me lo estoy mirando, tío, y no lo entiendo. So don't touch them. Every year, Codemasters get more and more strict on the curbs, which is both a good thing and a bad thing for me that I can't abuse track limits.
Track Anyway, limits. should we have a listen to the engine? You're probably wanting to hear that, so let's have a little bit of a listen for those purists out there. Bueno. ¿Cómo corre el McLaren? Renault just Por ni puta idea, Juan animarse, pero yo le he in the puesto, previous pero games. bueno. I feel like the Renault on F1 Yo he puesto 2018, título y bueno, y la miniatura es la misma, eso lo tengo muy claro. now it sounds Pero es que estamos haciendo un Motorsport Manager y de golpe pues han salido un gameplay y hemos dicho, pues vamos a analizarlo. We've now got Danny Kvyat going up the inside. Bueno con esta IA. No real amount of fuel left to play with. You can see my ERS. Bueno que va Raikkonen, con So Giovinazzi. we're really struggling here to get home. Just try and hold on to as many positions as what I can. This Renault is pretty bad, it seems. Just Sí, yo like no entiendo in por qué real todos los life, gameplays se van con please. el Race Winner Lewis Hamilton. Es que es clavado. Es que han clavado oficial casi todo. Estoy por ponerme en pie, y saludar a Jodemasters, macho. Porque esto es lo que quería yo, algo real. Música oficial, vamos a ver. Right, race over. Take care of the car. No, con Marte esto no puede ser. ¿Qué no puede ser? Alberto. Lo del Kubica vale, te lo digo que vale, pero todo lo demás yo lo veo perfecto. Ojo, el podio ha cambiado. I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. So there we go. Nueva cinemática, hombre, ya tocaba. Some Ya nice tenemos new nuestros coches. El cut champán. scenes for the podium. It's about time we got some new cutscenes, so there you go. The Madre drivers mía, look madre a mía, whole lot more madre enthused to mía. be up there on the podium, which is, you know, good to see. But yeah, that is a small taste of F1 2019. Let's hear from Crofty. Nos ponemos la cara un poco de Hamilton Vettel, que no cambia Now, let's mucho. discuss, Ant. Who would you say is a Esto sí, contender prácticamente for igual, driver of the pero day? bueno, tiene ese toque algo He real. managed to keep a cool head today whilst pushing through the field. Well, Ant, an end to another. Yeah, we don't need to hear any more of them. I didn't get driver of the day, so they can get stuff. Saving. Thank you guys so much for watching. Bueno. Leave a like if Por aquí you tenéis el menú. subscribe to the channel if you're new to see plenty more racing game content. Like I said, A ver si muestra algo I más. captured Bueno, aquí like an tenemos los hour, maybe clásicos, a slightly ver. more of F1 2019 content. Es los mismos, ¿no? Had plenty of different tracks, so check back on the channel later today, tomorrow to see that gameplay. I've got some. Yo creo que extra vamos a stuff. Fórmula You 2, can see macho. right here I'm browsing the classic car content. Que ahora otro gameplay. Unfortunately, I couldn't try the new stuff, the Los clásicos. 1990 stuff like Ayrton Senna and Alan Prost. So, Eso es, el de Senna y Alain Prost, tío. Pon. unfortunately, that's not going que to lo be a video queremos until ver. closer to Por favor. release, but we'll have to wait. Vale, in ahí due pone course. Bahrein. ¿Cómo Did I se say luce the Bahrein de racing noche? coverage? That's going to be a video too. All the tracks I've got to pick from are Bahrain, Spain, Y ahora tenemos otro France, gameplay. and Monaco. So enjoy that content. I'm also doing a giveaway on Twitter for F1 2019. I think I'll tweet something out today actually Uno to en mark Mónaco. or celebrate Caramba. the occasion. So follow me Así over es, los on mismos nombres en there. falso. Yeah, that's it from me Yo no sé today. todo Thank you so lo de much for Senna y lo watching. de Alain See you Prost next para time. que. Bueno. Vaya forma de acabar el vídeo. Vale, hemos visto el primero. Vamos a poner el segundo. What is up, guys, and welcome back to a brand new video. Today, once again, we are No está, graba. Aquí está. Con el Ferrari. Con el neumático duro. Hey, what's up, guys? Arab here. Welcome back to a brand new video here today with some Hostia, exclusive espérate que te muestra de todo. 2019 gameplay. Yep. So earlier this week, I got invited to Codemasters HQ to record this gameplay. So you should give a Nice. shout out to everyone involved at Cody's for making that happen and having me for the day to record this gameplay. I got about an hour to record, so it wasn't a lot of time. Very super limited. So we don't have a ton of gameplay. Hablo, but ¿dónde there's enough coincides where conmigo y you'll en see cuál no? two videos ¿Cómo today. que en This cuál one and one coincido? later today, and one hopefully tomorrow. Voy a morning as avanzar well. porque So do este get está subscribed if enrollando you are new demasiado. around here for more F1 2019 gameplay. But today we're going to be looking at the Ferrari around the Monaco Grand Prix. The F1 Vamos a avanzar un esports, poco. and just for me personally, that's not my Yo quiero ver personal Fórmula 2 best también, way to Un poquito record de F1 salseo, and por race favor. F1. I much prefer being sat up in a normal desk chair, El online. and I'm not really used to a Fanatec wheel with Lo the que nos Fanatec importa lo pedals, online. which are very, very stiff compared to my Thrustmaster ones. So Bueno, some asterisks there. el All menú. the gameplay you're seeing Porque is ya lo hemos gonna visto be antes, like pero bueno. the best No sé por qué el gameplay juego tan ever, emocionado. or the fastest gameplay out there, or just my usual kind of speed of driving, really, because I wasn't really used to the entire setup and the way I was sat in the chair. Clásicos.
F2 2018. Ahí estaba. Vale, vale. El menú me encanta. Extraño. Show you guys off the menus because obviously no one's really seen the menus yet in any of the gameplays on YouTube yet. No one's really shown off the menus. So obviously they got the new tiling system, which I mentioned I really like and prefer to the. No lo sé, Juan Alberto, porque tampoco lo has dicho. I don't know, just easier to navigate. Te he preguntado antes que he puesto en uno de marca esto no puede ser y no sé a qué te refieres. Para que tenemos un poco todos los coches. Esos son los con el Williams, a ver si se puede ver algo de la tartana esa. Yo no sé el Renault y el Toro Rosso, solamente pido eso. Ay, no cojas el Renault, por favor. Ya lo tengo muy visto. In conjunction with Codemasters, with the 2019 liveries draped on top of them. There are a few cars, a la kind of the Renault, the Racing Point car, and the Toro Rosso, I believe. I think that's all three of them. Qué bonito es el Alfa Romeo, tío. 2019 actual models but the rest of the cars are still being made currently as we speak. Este año me da a mí que no habrá votación, para elegir el modo trayectoria como otras veces, porque al ser Fórmula 2, no sé cómo será. Bueno, con el Ferrari, bueno, Charles Leclerc. Ahí, cógete a Charles. Outside bits of the track, you'll notice it's been improved quite a fair bit since 2018. A ver qué tal. The Monaco Grand Prix is upon us and we're heading into the weekend Practice. with the first of the practice sessions. It's La certainly sesión not de the prácticas easiest of libres. tracks to navigate, so today is going to be incredibly valuable to the team. Bien se ve, tío. Me interesaría saber si en español están los mismos comentaristas. Porque o sea, lo mismo de mal. Lowe's hairpin is the slowest corner of any track A mí que vamos a ir mal. calendar. It's taken at just 48 kilometers an hour, but provides a Ahí está stunning view on Carlitos. the first lap as Ahí the está. grid bunches up and tiptoes through the corner, hoping not to leave any carbon fiber parts behind. This is such a tight bend that the special steering rack ¿Cuánto is dura? used 15 just to maneuver minutos? this very corner, as What the car the would not fuck? normally be able to make the turn. There is the possibility Minutos de of gameplay. taking through Lowe's, Joder, but y el otro era 12. not, you'll end up down Vamos a the quedar car. anchos. A ver cómo se ve la pantallita. A ver si ha cambiado algo. No, no ha cambiado nada. El volante no es el oficial. Eso ya es la primera. El del Renault sí, pero este no. Eso con el Marta nos habéis colado, Espero que lo arregléis. Aquí está que salga. El sonido está muy bien. Si el año pasado estaba clavado, este año lo han clavado más. Uy, que cerca al muro. I don't know how to really explain it, barren in a way, because a lot of it was kind of not modelled as detailed as they could have done on the previous game. So they've really gone a whole house to make everything feel a lot better. And then here we go then, the actual gameplay itself. The first time I could drive this game. Me gusta que todo sea algo más oficial, tío, que ya tocaba, tío. Here in this entire setup and my time at the HQ around the Monaco GP in this practice session, driving as Charles Leclerc. You can notice it is the 2019 spec car. The Ferrari is one of the cars that they're still building from this build. So it is the 2019 spec car with the Ferrari livery, but still looking pretty damn nice. And just going around and getting used to everything here. In terms of the handling, the feel, it was very hard for me to tell. It was very hard for me to tell, in all honesty, because of the whole difference in setup to what I'm used to at home. So I can't at this point really give an honest opinion about what the base handling was really feeling like and how different it was in 2019 and in what way. Es por el túnel, a ver cómo se ve la luminosidad, todo el rollo, qué The sé. up and the braking is a lot different. The way they actually show it off as well A ver, is esta very cinemática. different. You can see the tyre sheen is a lot more. They've got that kind of new shiny Pirelli look that Pirelli have got this year with the way they make their compounds in 2019. No te cabreas la IA. The graining shows up on the ¿Por actual qué? tyre, and I felt like when La IA es lo que tiene que ser, que te aguante. No te jodes, si la IA te deja pasar, vaya plan de IA. At least what I've played, I think lockups will play a bit of a bigger part when you do have them compared to 2018, where you could really quite easily control them, in fact. But we're going to move on then to the race cutscenes and into a little 5-lap race. Ay, mira, si no parece en el Fórmula 1. Today's race at the infamous Circuit de Monaco. Drivers will need to be on their top form if they want to take home the win today. Ya me faltaría ver un gameplay de lluvia. The prestigious Circuit de Monaco then. De otra parte no tendrá copyright. Y me parecerá bien. Me parecerá bastante bien que no tenga copyright esto, porque si no sería una tomadura de pelo.
And although the average lap speed of around 93 miles per hour is the lowest of the season, the tiny margins for Madre error mía, make qué it the bien se natural ve las habitat of the cinemáticas. safety car. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you with us here today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? But from the moment Llegarle qualifying's primero. over, Madre you start mía. to feel the adrenaline Eso sí que build también up, está mal. the buzz in your stomach as you anticipate the Gasly return into primero. turn one. Bueno, y el It's mono, all a bit like going into battle, oh, and the por unknown hacer. situation makes you nervous. Those Que pre-race ahora juego con el nerves, Renault, macho, parece que they están don't have the means to obsesionados care anymore. And con of este course, you coche have to make sure that este all the año. procedures are second nature to you, so that they're not taking up too much of your capacity. It's time to take a look at our A starting ver si se grid puede ver. for today's race. A fantastic effort from Pierre Gasly yesterday puts him on pole, and it's Valtteri Bottas that completes Ojo, the han cambiado front algo. row. Looking at the rest of today's grid, we have Verstappen, Vettel, Charles Leclerc, and Parece a mí Hamilton, porque están mal Magnussen, hechas las caras. Sainz, and Roman Grosjean. Norris, Porque están muy apagadas. Nico Hülkenberg, Están apagadas, tío, dan miedo. Raikkonen, Albon, Robert Kubica, and Antonio Giovinazzi. Fiat, Ande el Albon, George madre Russell mía. ends our grid lineup. Yo Russell, madre Now mía. it's time to head down to the track. Qué pintas. So I'm just going to track back here and pause it at the grid sequence. You would have noticed here that the animations, or the pictures rather, are a little bit different compared to the kind of icons they basically made up, essentially. Whereas now it's player. Ahora tira para adelante porque no quiero tanto Here, the rollo. Monaco GP, as we go to 5 red lights. You'll notice on the right hand side there, they've got the new heads up display. Ahora 5 Actually, vueltas. all the heads up display has been updated with the actual official Formula 1 font, which makes it just look so much better, a lot more proper, and kind of just a bit more Formula 1 feel like to have that F1 font going around. And like I said, you know, it's the first year that Codemasters have actually directly worked with F1 with this spec car, and it kind of shows in kind of many other ways around the game the influence of working with F1 a bit more directly and having more integration with the actual F1 in terms of the heads-up display looking a little bit more professional and kind of like almost Todo like con la real yellow life. flag, Obviously, macho. it's Ya not están the liando ahí exact atrás la copycat IA. of the real life heads-up Han quedado display, dos ahí but, haciendo un embudo. it's got that feel and vibe because of the font, and you'll see actually you'll notice there on the top right with cuidado that con el muro. caution symbol. They've also actually started to use the real life. No, no se ve tan mal en el túnel, se ve bastante bien. Se nota que es luz artificial, mejor que otros años. Ya se mete el gas ahí como que dice hola. The AI of Magnussen dive bombs me to Helen back there as we exit the tunnel. So the AI were very aggressive actually. I noticed that in the short time I got to play there. And speaking to Lee Mad at the same time, he did mention that the AI are definitely very aggressive in this build, and they're still going to tweak it a little bit. But I actually mentioned that it was still a very good thing actually to see, you know, the AI being that aggressive. And you'll notice in other gameplays we've got, AI also track. Vamos a avanzar un poco porque macho me estoy durmiendo. I was just pretty much. Si lo queréis ver, está en el canal de Araba y de... Madre mía, Grosjean. For the rich energy Haskar there, and the race winner Pierre Gasly, Roman Grosjean out of the session again. You can see that orange symbol with Grosjean there. And speaking to Lee, the kind of speed of the car is attention to. Avanzamos, Gasly ganando. Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected. Por a mí me parece bien que la IA sea agresiva. Es como en el MotoGP. En el MotoGP antes la gente frenaba con los coches, con las motos. O sea, no frenaba por sí sola. Rara vez igual. En la vida real los pilotos no te ponen... No te abren la puerta, así como que dice hola. So again, going through these shots, Y si no se llama a no tener paciencia. The improvements made to the models as well, just a lot better, like especially the face. Porque yo este año me lo he pasado muy bien con la IA, peleando. Este de Fórmula 1 2018, si este 2019 es igual o mejor, perfecto. Obviously, because you're going to have your driver face and a lot of cutscenes with your driver. No, vemos un poco los onboards, a ver, los volantes. Cody's mentioned that obviously because you're Ahora going los to have volantes de your driver paso. face and Vale, el del Mercedes está mal. El del Red Bull está mal. Bien, bien. Vamos bien. Esto tiene que salir en un mes y 3 semanas, ¿no? Más o menos. En un mes y 2 semanas. Ya están tratando, ¿eh? En toquetear esto.
subscribe for that. But I Pero hope you bueno. guys enjoy the rest of your day. I'll see you guys next time. Goodbye. Debe ver si hay algún otro por aquí. 2000. ¿Uno son los otros compañeros? Estaba en los test de... Va a estar subido. Estos que van a subir. Estos que van a subir. Alguien en español lo ha subido. F2 en Mónaco. Nuevo gameplay. Eso lo vamos a ver ahora. Me encuentra uno por aquí, pardeando. Vale, pues vamos a ver ese y lo vamos a dejar aquí el directo. No voy a alargar mucho y no quiero. Vamos a ver. ¿Qué día sale? Si coges la edición... la edición... Espérate, mira, te lo digo. La edición... Espérate. Te lo busco por Play 4. Espérate. Mira. Yo pongo en pantalla esto. La edición de Senna y Prost sale el 25 de junio. Y te vas a la edición aniversario, que es la otra, que no te lleva lo de Senna y lo de Prost, solamente te llevará los clásicos del Ferrari 2010 y el McLaren 2010. Y cargar, ahí está. Sale el día 28. Ahí eliges. Vamos a mirar en Steam, ahora que estoy. A ver a cuánto estaría. Está Steam. Claro. Ahí estaba. En Steam, la edición aniversario, lo que te he dicho, sale el día 28. La edición aniversario sale el 25 de junio. Tienen los precios por si os interesa comprarlo en PC, pues ahí lo tenéis. Vamos a ver esto que sale. El gameplay de Fórmula 2. Race circuit in Formula 2. A track with absolutely no room for error, a track that requires every bit of skill these young drivers can muster. We're getting ready for lights out here in Monte Carlo. So this week I was lucky enough to go down to Codemasters and play F1 Menos mal, lo han actualizado. 2019. I've not been Menos mal, yo this pensaba que excited lo for an ponían F1 así game de for a cualquier forma. very, very long time. So here is some F2 gameplay around Monaco. I had never driven an Un saludo F2 para car Fátima. up until this point, and I threw myself into a Monaco race. Probably not very wise, but there we go. I had a certain amount of time to record F1 2019. I thought, let's go for it, let's do it. And of course, the downforce isn't as good. The acceleration is not as good as an F1 car. It's just a very different feeling car. Like where I'd normally go flat in an F1 car, I had to like lift or even brake around certain corners. And there's been one specific change about the AI which I really like. So last year you could lunge and the AI would go, okay, Las caras cargando. get out of the way. This year they will hold their position. They will Alucinante. deflect. They will not let you through, and that made for some very No, interesting. al menos los volantes están hechos overtakes mejores, parece que el and, Fórmula 1, action macho. on the racing Buenas, track. Álvaro. Hope you guys enjoy the gameplay. Con Sorry it's Russell. not perfect. Qué You gameplay va a guys will ser. be fully aware when you jump Recordad que en la into the Fórmula 2 game, primero you have saldrá two cars for the first 2018 time. y más para You've adelante got sacarán un Monaco. DLC del It's 2019. rough. It's really Acordaros. rough, but it's a lot of fun. I like the challenge. Enjoy the gameplay. I've got more F1 2019 gameplay coming up very soon, so subscribe, hit the bell, notification button,
and I'll see you guys soon. Enjoy the video. Madre mía. Yo no sé por qué la gente que hace estos gameplays son los que conducen peores de la historia, macho. Let's focus now for the rest of the race. ¿Cómo se nota que este men está conduciendo con mando, macho? Oye, Alberto, ¿te has dicho alguna vez que es un poco chafardero, macho? O sea, lo digo porque parece que te fijas más en lo que tengo yo en mi ordenador que tú lo que tienes tú. Madre mía, cómo se ha soltado la curva ahí. Por favor, sacad un mod hay un mod que diga algo decente, tío. Un piloto, una persona que sepa conducir, macho. No saquéis aquí al primero que veáis. That was the fastest lap of the race. Keep this up. Madre mía, madre del amor hermoso. Quiero usar flashback, hijo mío. La flashback. Mi raza sale en morado porque tiene la vuelta rápida, O sea, eso está bastante bien. Bastante currado. Siete cámaras delante y delante hay Tekken. Hay Kenket, perdón. Madre mía que se lo come. Vamos a avanzar un poco. Hasta la última vuelta, que ya estamos aquí. A ver el podio como es, si los monos están actualizados o no, porque como ya no están ni actualizados los de Fórmula 2, tienen trabajo para dar y decir esto. Ticket flag. Alright, race over. Take care of the car on the way in. Brilliant stuff from ART today. What a superb victory. Tell me, David, Los monos están bien, menos mal. success. The difference was in the strategy. Credit to the driver for sure, but races like this really drive home how much of a team sport this is. They did a lot of work on the pit wall to really make the most of each stint and to make the best use of the Nicolás strategy. Latifi, But that said, gran piloto. all of that would have been Este año está dando enough caña, without a Este año. talented hand on the wheel.
ART, the French team who have been racing since the 90s in various forms of motorsport, are once again back on the winner's podium today after a brilliant display of driving skill. Normal, los trofeos de Fórmula 2 no son iguales que los de Fórmula 1, eso es real. No son los mismos. A ver la repetición. Los sonidos son clavados los de Fórmula 2, ¿eh? Pues bueno, pues por aquí vamos a dejarlo. Como siempre, un placer haber estado aquí en directo. En un rato a lo mejor hago otro directo, pero bueno. Gente, gracias por todo, gracias por estar y nos vemos en un ratito en directo, ¿vale? Gracias y hasta luego, gente. Chao.